Actualmente nos sería casi imposible imaginarnos un mundo en el que la medicina como la conocemos no existiese, pues esta tiene una gran importancia en el mundo moderno. A lo largo de los años ha habido descubrimientos científicos que nos han permitido conocer más sobre el cuerpo humano, la salud y la enfermedad. Y este video tiene como objetivo dar a conocer los conceptos más esenciales que definen a la medicina moderna como tal, y que gracias a estos, la identificación de la enfermedad y su tratamiento se ha facilitado. Inicia en 1761, cuando Giovanni Morgagni estableció el sitio de enfermedad dentro de los órganos internos, para que en 1801 François Bichat lo redirigiera a los tejidos, y finalmente en 1858 Rudolf Virchow, gracias a la teoría celular introducida por Schleiden y Schwann, estableció el sitio último de la enfermedad en las células, ya que estas, al ser las unidades más pequeñas de la vida, entonces son las unidades más pequeñas en sobrevivir aisladas, cosa que los organelos celulares como las mitocondrias, membranas celulares o núcleos no pueden. De ese modo se concluye que, si la enfermedad es la vida en condiciones anormales, el sitio de la enfermedad debe ser la célula. Esta inició en Lombardía, Italia, a principios del siglo XIX, cuando la industria de la seda había recibido grandes daños porque el mal del ceño afectaba a los gusanos de seda, cubriéndolos de manchas blanquecinas y consistencia dura hasta granular, matando a los gusanos en el proceso. Un abogado y agricultor llamado Agostino Bassi, con un gran interés científico, pasó 25 años investigando la enfermedad, explorando la hipótesis de que la causa fuera un germen externo que entra desde afuera y crece, teniendo la razón. Bassi identificó el agente causal como una planta criptógama u hongo parásito. Giuseppe Balsamo Crivelli la identificó como Botrytis paradoxa, rebautizándola como Botrytis bassiana. Bassi publicó sus observaciones en el libro del mal del ceño, Calcinaceo moscardino malatia que aflige y Bacchi de Zeta, en 1835, donde se consigna la naturaleza infecciosa de la enfermedad. Por otro lado, Jacob Henle establece los postulados de Koch-Henle, los cuales son identificación, donde se ubica el sospechoso agente patógeno, aislamiento, donde se aísla el patógeno in vitro, y demostración, donde se comprueba que es capaz de reproducir la enfermedad. Estos postulados han sido guía en la etiología de las enfermedades infecciosas hasta el día de hoy. El conocimiento de la etiología infecciosa de una enfermedad establece de inmediato el objetivo central de su tratamiento, que es la eliminación del agente infeccioso. Muchos otros personajes han aportado en la eliminación de este agente, como Pasteur con sus vacunas, Koch con su tuberculina, Ehrlich con sus balas mágicas, Dumas con sus sulfonamidas, Fleming con su penicilina, entre otros personajes con sus propios descubrimientos e invenciones. El descubrimiento de los antibióticos se inició con la observación de Pasteur y otros microbiólogos de que algunas bacterias eran capaces de inhibir el crecimiento de otras. Babes en 1885, quien demostró que la inhibición se debía a una sustancia fabricada por un microorganismo que se libera al medio líquido o semisólido en que está creciendo otro germen. La sustancia es un antibiótico, aunque el término no empezó a usarse sino hasta 1940. El éxito de las vacunas como profilácticas de ciertas infecciones, de los sueros inmunes como terapéuticos de otras, así como los espectaculares resultados obtenidos con compuestos arsenicales de la sífilis, desvió la atención de los investigadores en los antibióticos. Fue en ese ambiente en el que se produjo el descubrimiento de Alexander Fleming. Fleming, en 1922, descubrió la lisozima, una sustancia presente en las lágrimas y otros líquidos del cuerpo que lisa ciertas bacterias. Pero al cabo de varios trabajos realizados por él y otros investigadores, no se encontró la manera de usarla en el tratamiento de las infecciones. Trabajando con distintas cepas de estafilococo, se separaron varias cajas con cultivos y se examinaron de vez en cuando. Para examinarlas era necesario exponerlas al aire y de esa manera se contaminaron con varios microorganismos. Se observó que alrededor de una gran colonia de un hongo contaminante, las colonias de estafilococo se hacían transparentes y era obvio que se estaban lisando.
Fleming identificó al hongo como Penicillium notatum y bautizó a la sustancia antibiótica como penicilina. Su descubrimiento y sus aplicaciones abrieron la puerta a la búsqueda de nuevos antibióticos, de los que la streptomicina fue el siguiente y el más celebrado por su efecto sobre el Mycobacterium tuberculosis. El origen de la inmunología se identifica con el de las vacunas debidas a Jenner y con el primer método general para producirlas, desarrollado por Pasteur. Ninguno de estos dos benefactores de la humanidad llegó a tener una idea de lo que ocurría en el organismo cuando se hacía resistente a una enfermedad infecciosa. El primer descubrimiento importante en ese campo fue el de la fagocitosis por Ilya Michnikov. Se le ocurrió que células similares deberían funcionar para proteger al organismo en contra de invasores dañinos. Él pensó que si su suposición era correcta, una astilla clavada en la larva de la estrella de mar pronto debería rodearse de células móviles, tal como se observa en la vecindad de una astilla en el dedo. Michnikov tomó varias espinas de un rosal y las introdujo por debajo de la cubierta de algunas bellas larvas de estrella de mar. En la mañana siguiente de su experimento, encontró con alegría que había sido todo un éxito. Ese experimento fue la base de la teoría fagocítica a la que le dedicó 25 años de su vida. Michnikov comparó la fagocitosis de bacilos del anthrax por células sanguíneas en animales sensibles y resistentes a la enfermedad y observó que era más activa en los vacunados. Desde sus orígenes, la cirugía estuvo limitada por varios obstáculos, entre ellos el dolor. La búsqueda de métodos para disminuir el dolor es bastante antigua, aunque ninguno era tan efectiva. Fue hasta 1799 cuando un químico inglés, Murphy David, respiró óxido nitroso y sugirió que podría usarse en cirugía. En 1842, William Clark administró este gas a una joven la cual se le fue extirpada una muela. Ella refirió no haber sentido dolor. Esto abrió paso a que varios médicos empezaran a experimentar con el gas, entre ellos Horace Wells, William Morton, James Simpson, hasta finalizar en Clark Kohler, el cual mediante la inyección de cocaína empezó a descubrir nuevos métodos que eran aún más efectivos. Sin embargo, posteriormente la cocaína fue sustituida por variantes de esta como la lidocaína, la cual la sustituyó completamente. Una de las primeras sugestiones de la existencia de hormonas fue la de Bardeux, quien en 1775 postuló que cada órgano produce sustancias para ayudar a mantener el equilibrio del cuerpo. En 1855 Claude Bernard lo llamó secreción interna. Edward Brown dedicó toda su vida al estudio de dichas secreciones, por ello se le llamó padre de la endocrinología. Williams Bayliss y Ernest Henry fueron los primeros en proporcionar una demostración clara del mecanismo de las secreciones internas. Ellos publicaron un estudio de estas en 1902, a las que llamaron secretinas. Por otra parte, la naturaleza endocrina de la tiroides fue demostrada por William McCallum. En 1934, Kendall fue la primera persona en aislar y estudiar a la hormona cortina. 2 años después purificó 9 esteroides de la corteza suprarrenal. La insulina fue descubierta en 1921 por Frederick Banting y Charles Best. En 1926, Johann Abel sintetizó la insulina en su forma cristalina. Las vitaminas forman parte de los micronutrientes. Son productos esenciales en nuestra alimentación y su carencia produce temibles enfermedades que pueden llegar a ser mortales. La existencia de enfermedades debido a la falta de ciertos elementos en la dieta se demostró desde 1793, cuando James Lind demostró que el escorbuto podía prevenirse agregando fruta fresca a la dieta, y si esto no era posible, jugo de limón. Entre 1906 y 1912, el bioquímico inglés Frederick Hopkins realizó experimentos con ratas que demostraron la existencia en los alimentos de ciertas sustancias orgánicas desconocidas hasta entonces, indispensables para el desarrollo animal. En esa misma época, Casimir Funk observó que las levaduras eran tan efectivas para prevenir o curar el beriberi como los extractos de cáscara de arroz. Además, Funk sugirió que las sustancias accesorias se llamaran vitaminas. Entre 1912 y 1940 se descubrieron las 14 vitaminas que conocemos hoy y se lograron sintetizar artificialmente para la administración de seres humanos, lo cual constituye un gran aporte a la ciencia y a la medicina que permitió explicar el origen y encontrar el tratamiento de un importante número de enfermedades carenciales.
La epidemiología es la rama de la salud pública que tiene como propósito describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos que la componen y comprender las fuerzas que la gobiernan a fin de intervenir en el curso de su desarrollo natural. La transformación de la epidemiología en una ciencia ha tomado varios siglos y puede decirse que es una ciencia joven. Desde los tiempos de Hipócrates, la ocurrencia de enfermedades en ciertos climas y épocas del año llamó la atención a los observadores que mantenían escritos sobre las plagas y epidemias alrededor del mundo sin saber realmente lo que eran. En 1848, el médico londinense John Snow fue pionero en el uso de metodologías de la investigación epidemiológica moderna, como la implementación de encuestas y la epidemiología espacial, debido a los brotes de cólera. Otro personaje importante fue William Farr, a quien por sus múltiples contribuciones como la generalización del uso de las tasas de mortalidad se considera como el padre de las estadísticas vitales. Tanto el objeto como los métodos de estudio de la epidemiología se han modificado radicalmente desde su origen hasta la actualidad. De la simple descripción de las plagas ha pasado a explicar la dinámica de la salud poblacional considerada como un todo, identificando los elementos que la componen, explicando las fuerzas que la gobiernan y proponiendo acciones para intervenir en el curso de su desarrollo. Una de las características sobresalientes de la medicina moderna es el uso del laboratorio en el estudio de los enfermos. El comienzo de los laboratorios clínicos, cuya función principal era la ayuda en el diagnóstico de los enfermos, se produjo hace unos 200 años en Inglaterra, Francia y los países de lengua alemana. En el siglo XIX empezó a introducirse una serie de técnicas para ampliar la variedad, la capacidad analítica y la resolución de los distintos datos que el médico obtiene por medio de exploración física. Con el uso de instrumentos médicos, el examen clínico del paciente se enriqueció de forma considerable. Igualmente, se desarrolló una nueva forma de diagnosticar al enfermo, que fue el uso de nueva biotecnología en varias de sus secreciones, como sangre y orina, y hasta en sus heces fecales. El estudio del paciente se amplió más allá de la toma de la historia clínica y el examen físico no instrumental para incluir el uso de nuevos instrumentos y una serie de determinaciones realizadas en un espacio que se llamó Laboratorio Clínico y de Pruebas Funcionales. El número y la variedad de los exámenes que pueden realizarse cada vez con mayor exactitud ha estado creciendo de manera exponencial durante la segunda mitad de este siglo y sigue aumentando. El estudio de la genética inició a mediados del siglo XIX en manos de Gregor Mendel, el cual realizó experimentos en chícharos para determinar diferentes factores de herencia. Su estudio pasó desapercibido hasta que Hugo de Vries y compañía descubrieron su investigación. La aplicación práctica de los resultados de Mendel fueron aplicados por Archibald Garrod, que reunió padecimientos donde los patrones de herencia se aplicaban a estos. Walter Fleming identificó los cromosomas y también descubrió la mitosis y meiosis. Asimismo, llamó la atención la posibilidad de que los cromosomas se convirtieran en los portadores de los patrones de herencia, estableciendo así la citogenética. Thomas Hunt Morgan realizó sus investigaciones basándose en la mosca de fruta y de igual manera propuso que las características del individuo están en pares de genes en el material genético. Por último, James Watson y Francis Crick publicaron el modelo de la estructura terciaria del ADN, así como su mecanismo de replicación, siendo estos la revolución biológica del siglo XX, ya que representa la base de la biología molecular. Este juramento es una de las principales fuentes de la ética médica. Es interesante observar cómo en el juramento se acepta al maestro como un padre adoptivo y a su familia como familia adoptiva. Al mismo tiempo, se compromete a desempeñar labores docentes para los tres tipos de alumnos: sus hijos propios, los hijos varones de su maestro y los que hayan hecho el mismo juramento y aceptado el mismo convenio. Este documento, además de ser de interés histórico, presenta una postura mística y sin relación con la medicina. Por eso mismo es que con el pasar del tiempo ha perdido vigencia, ya que en la escuela hipocrática y su culminación con Galeno hay postulados e ideas que contradicen el juramento hipocrático. Como podemos observar, la ética hipocrática ha sido criticada y denunciada como paternalista. Es importante mencionar que en años más recientes, la declaración de la Asamblea Mundial Médica inicia mencionando que la relación entre los médicos y los pacientes ha ido cambiando tras los años y el médico tiene que actuar buscando el mejor interés del paciente. Pese a todo lo anterior mencionado, es importante mencionar que los valores fundamentales y principios éticos de la medicina no han cambiado o no deberían hacerlo. Hemos llegado al final del video y veamos qué aprendimos. El sitio último de la enfermedad se encuentra en las células. Las enfermedades infecciosas provienen de agentes patógenos externos al cuerpo. Gracias a los antibióticos como la penicilina y la streptomicina, podemos combatir ciertas bacterias. El sistema inmune se encarga de los patógenos que ingresan al cuerpo mediante mecanismos como la fagocitosis,
y como refuerzos de sistema se encuentran las vacunas. Las anestesias como el óxido nitroso o la lidocaína aportan mayor control en las cirugías al inhibir el dolor de los pacientes. Los órganos secretan hormonas que regulan ciertos mecanismos en el cuerpo. Las vitaminas son esenciales para la dieta humana. La epidemiología provee las pautas para actuar adecuadamente ante un brote de una enfermedad a gran escala, como lo es el actual COVID-19. Los laboratorios clínicos ayudan al diagnóstico mediante análisis y exámenes. La genética y la biología molecular nos brindan información sobre los patrones de herencia entre generaciones, así como el funcionamiento del ADN. El juramento hipocrático, a pesar de ser la base de la ética médica, se ha visto obligado a actualizarse a los estándares modernos, pero conservando los valores y principios fundamentales. Y finalmente, que con cada descubrimiento, ya sea por médicos, enfermeros, químicos, biólogos, entre otros, se va sumando, con el objetivo de saber más sobre nosotros mismos y nuestro medio, y sobre todo para salvar vidas y mantener a las personas con una calidad de vida adecuada. Gracias por ver. Este fue el equipo Alfa y le deseamos un buen día.